Hola, soy Isaac Prada y te doy la bienvenida a un vídeo más de Fórmula 123, donde hablamos de claves de comunicación productiva para que brilles, para que triunfes en cualquier presentación importante que tengas y que consigas el objetivo que querías para esa presentación. Sea una presentación de venta, una negociación o sea una reunión con tu equipo en la que tienes que dar un feedback después de un momento malo. Hoy vamos a hablar en concreto, para la negociación, para empezar a ser un mago de la negociación, qué 5 pasos tienes que dominar. 5 pasos para empezar a ser un mago de la negociación. Fíjate que al final, en la mayor parte de los ámbitos de nuestra vida personal también, pero profesional, por supuesto, tienes que negociar, sea dentro de tu empresa, sea fuera de tu empresa, y estos 5 pasos van a hacer que marques la diferencia respecto a cómo estás negociando, quizá, seguramente, ahora. Tomo la mayoría de ellos de una de mis 2 principales referencias en negociación, que es Chris Voss, el que fuera jefe de negociadores para rehenes en el FBI durante muchos años y autor del libro Never Split the Difference. Nunca dividas la diferencia, en español traducido como romper la barrera del no. Y 5 claves que él plantea son estas que voy a compartir contigo en el vídeo. La primera de ellas es, me sonrío porque te puede parecer que es casi cómica, casi de un sketch, pero cuando la empieces a practicar y te salga natural vas a ver la potencia que tiene y no te la vas a creer hasta que no empieces a practicarla. Y es el espejado. El espejado, que ya el doctor Erickson hace unas décadas decía que era uno de los principales mecanismos de influencia, de generar conexión con otra persona, el espejado, que básicamente, seguro que has oído hablar de él con distintos términos, que es utilizar el lenguaje, un lenguaje parecido al de la otra persona, los gestos parecidos a los de la otra persona, la postura al sentarse similar a la otra persona, todo tiene que ser auténtico, si no se convierte en una parodia y al final no funciona. Todo tiene que ser auténtico, pero emocionalmente, psicológicamente, hay un mecanismo de influencia fundamental, que ya destacan autores como Robert Cialdini, el padre quizá de los mecanismos de influencia, uno de los autores más influyentes, y él habla del agrado, que conectamos más, y es de sentido común, conectamos más con la gente que nos agrada, y uno de los mecanismos para que la gente nos agrade es que se parezca a nosotros en cómo habla, en cómo se sienta, en cómo gesticula. Bueno, pues eso está bien en general para influir en una reunión de venta, pero en una negociación el espejado es darle una vuelta de tuerca a este concepto. Y de acuerdo a Chris Voss, la técnica tienes que aplicarla de la siguiente manera, y es repetir las 3 últimas palabras, 3 es una referencia, las 3 últimas palabras, las palabras clave de lo que ha dicho tu interlocutor, la persona con la que estás negociando, repetirlo para que él entienda si tú has comprendido bien y para que tú confirmes que tú has comprendido bien, y después de hacerlo, hacer un silencio para que ese espejado tenga efecto. Por ejemplo, si ellos te dicen, es que vuestros precios son demasiado altos porque al final sois injustos porque tenéis un margen muy alto. Bueno, tú lo que estás diciendo es que nuestros precios son demasiado altos y que tenemos un margen, consideras que más elevado que la competencia o que el resto del mercado en este sector. Es así. Ahí simplemente estás espejando, estás reproduciendo lo más importante de lo que ha dicho tu cliente con las mismas palabras en las palabras clave y parafraseando el resto. No se trata de repetir como un papagayo, sino al final esto no parece nada natural. Y cuando haces esto, la persona que tienes al otro lado percibe mucha más empatía cuando lo haces de manera auténtica, sabiéndolo usar, y después de haberlo hecho y haberle preguntado si es correcto, haces un silencio. Esta es la magia de dominar los silencios, que es la segunda de las claves que hoy quería compartir contigo. Así que el espejado, hecho de esta manera, no solo reproducir lenguaje, gestos, manera de sentarse, manera de actuar, manera de hablar, entonación, velocidad al hablar, sino sobre todo repetir las palabras clave de lo que han dicho para confirmar que estáis en la misma página y para generar lo que Chris Voss y en el FBI denominaban empatía táctica, que es fundamental en una negociación. Bueno, pues el espejado y la magia de los silencios. Luego, otra de las técnicas que quería, de las muchas, yo en mi formación propongo 12 claves y estas son algunas de las fundamentales para negociar y para que lleves tu negociación al siguiente nivel. Pues la segunda de ellas es la magia de los silencios, como te decía, que potencia muchas de estas claves que comparto contigo. Potencia también esta que te voy a dar ahora, que es el labeling, el etiquetado. El etiquetado es algo fundamental porque en una negociación
para ir un paso por delante, para llevar la ventaja, para tener más posibilidades de tener un acuerdo bueno para ti, por supuesto bueno para la otra parte, pero bueno para ti, una de las claves es que tú seas el primero en airear las objeciones, los trapos sucios, si me permites, en airear las objeciones, en darle una vuelta a lo que tu cliente piensa que son sus principales quejas u obstáculos. Las objeciones son esas opiniones negativas que tiene tu cliente, esas quejas, esas cosas que piensa mal de tu producto, de tu servicio, de las condiciones de entrega, de lo que pasó en un producto anterior. Al final, si tú eres el primero en airearlas, lo primero, consigues generar esa empatía táctica fundamental en la negociación, auténtica, pero táctica y estratégica. Además, tu cliente se da cuenta de que tú percibes, de que entiendes su postura. No tienes que estar de acuerdo, simplemente es poner con palabras de tu cliente lo que ellos opinan sobre determinados aspectos de tu oferta, de tu producto, de tu empresa, de tu manera de hacer negocios, de lo que sea. Es fundamental porque el generar esa empatía y el acabar preguntando al cliente si es así, y ellos tienen que decir si es así, si es correcto, si lo has entendido bien, si eso es lo que pensamos, esto te ayuda a generar esa empatía y además a descubrir los famosos cisnes negros, lo que Chris Voss denomina los cisnes negros, otros autores denominan urgencias ocultas, necesidades latentes, incentivos principales, motivos no de qué es lo que quiere en la negociación tu cliente, sino por qué quiere lo que quiere. ¿Cuáles son los motivos de que quieran eso que quieren? Bueno, pues al final, a todo esto, a entenderlo mejor, te ayudan, entre otras cosas, las etiquetas, el labeling. Y también, una vez que transmitas esa objeción, haz un silencio y de esa manera da pie a que la otra parte comente, se abra, explique, no tengas miedo a los silencios. La cuarta de las claves después del espejado, el etiquetado y los silencios es la clave de las preguntas calibradas, así lo llama Chris Voss. Y las preguntas calibradas son preguntas fundamentalmente con, en inglés, what o how, en español, cómo, qué o cuál. Preguntas como ¿cuál puede ser el principal obstáculo para no llegar a un acuerdo en esta negociación? ¿Cómo podría afectarte a tu empresa si hacemos este acuerdo o si no lo hacemos? ¿Cuál es el principal problema que le ves? ¿Cuál es la principal barrera? ¿Cómo crees que esto puede ser un problema para la negociación? Al final, todo esto te ayuda a entender muchísimo más a la otra persona y otra vez a la otra parte y otra vez descubrir esos cisnes negros. ¿Cuál es el fin de las preguntas calibradas? Pues entre otros, el fin de las preguntas calibradas es encontrar lo que de verdad motiva a tu cliente, a tu potencial cliente, a la otra parte en la negociación para pedir lo que quieren, los principales motivos, los principales incentivos, los principales obstáculos para entender de verdad a tu cliente a otro nivel, porque al final lo que él te va a expresar, si no utilizas estas técnicas, es la punta del iceberg, pero al final tú tienes que ir por debajo de la superficie y descubrir todo el resto del iceberg. Por eso las preguntas calibradas son tan importantes, hechas con esta estructura que te proponían estos ejemplos. Y por último, la última de las claves es precisamente la de buscar los cisnes negros, tener el objetivo puesto en buscar por qué quiere tu cliente lo que quiere o la otra parte con la que estás negociando, por qué pide lo que pide, más que el hecho de lo que pide en concreto, por qué pide lo que pide, por qué se comporta de esa manera, por qué toma una decisión u otra, por qué negocia de una manera u otra. Esa es la clave para, si te lo preparas bien antes de la negociación y lo sabes ver durante la negociación, llegar a un acuerdo final muchísimo mejor. Así que esas son 5 de las claves fundamentales para negociar como los grandes negociadores, como los mejores negociadores del FBI o los mejores negociadores en el mundo corporativo. Y como siempre me gusta acabar estos vídeos con un primer paso accionable para que pongas esto en acción y no se quede en contenido intangible. Y es, en este caso, algo tan sencillo como que pienses en la última vez que negociaste para cualquier producto, servicio, para cualquier proyecto dentro de tu empresa, fuera de tu empresa, para conseguir un ascenso, para conseguir que te subieran el sueldo, lo que sea. Y a toro pasado, es decir, después de haber pasado por esa negociación, de estas 5 claves, ¿cuál hubieras debido aplicar que no aplicaste? Esa es la primera pregunta. Y 2, ¿supiste ver los cisnes negros? Lo que de verdad movía a tu jefe para no subirte el sueldo o no ascenderte, si era algo de estatus, algo de su responsabilidad, algo de envidia, algo de ¿y qué dirán otros trabajadores que están en tu mismo nivel? ¿Cuáles son los motivos reales? Porque lo más importante en una negociación rara vez
es únicamente el dinero o únicamente lo que el cliente o la otra parte pide o lo que ves en la punta del iceberg, que hay mucho más debajo. ¿Supiste ver eso en tu última negociación? ¿Cuál de estas claves hubieras debido utilizar? Hasta aquí este contenido que te va a ayudar sin duda, si lo pones en práctica, a pasar al siguiente nivel, a moverte, a empezar a moverte en el nivel de los grandes negociadores en cualquier contexto en el que necesites negociar en tu vida. Como siempre, si quieres profundizar en estas claves, aquí abajo te dejo el enlace para que veas la descripción de mi curso y veas cómo en mi método trabajo todas estas claves de negociación a fondo, en profundidad, para que tú las puedas aplicar, porque es una de las aplicaciones fundamentales de la comunicación productiva.